Ahí sí, igual, bancame que. A ver ahora. ¿Ahí me escuchás? Ahí te escucho. Dale, genial. Bien. Un lujo. Listo. Entonces dejamos esto. ¿Cómo estás? Ah, ¿era Bien. por los auriculares? Sí, no sé por qué no se me. No escuchaba por ahí, pero bueno. Sí, ¿Cómo sí, estás? pasa, eh. Bien, bien. Cansado, porque llegué como a las 2:30 a mi casa ayer. Sí, me imagino, me imagino. Tre- no, También te tremendo. quería, te quería tirar por ahí una pregunta de cómo estás por ayer, qué pasó ayer. Qué locura. No, locura, locura, locura. La verdad que nunca me tocó vivir un partido así, ¿viste? De la injusticia que te presenta el fútbol porque tiene esa cosa, ¿viste? O sea, podés hacer todo bien. Encima, imagínate, al minuto ya estábamos 1-0 empatando la serie y decís, bueno, tenés todo el partido por delante y no hubo forma, pero no hubo manera, eh, ¿viste? Y después está esa incertidumbre de los penales, que la realidad es que ahí se iguala todo. Entonces ahí es donde se genera esa eh, suerte, ¿viste? Es como dijo Eduardo en una pregunta que creo que le hicieron ayer en algún momento, ¿no? Que le preguntaron por los pateadores. Es imposible replicar esa tensión en ese momento. Es imposible. Vos cuando ves que los pibes patean penales o entrenan penales, es otro ámbito en el que se hace. Se hace en el ámbito de la gracia, de la risa, y por más seriedad que vos le quieras poner, es imposible acercarse a eso, porque es inevitable que no te toque la parte emocional en ese momento, es inevitable. Ayer es la primera vez que en un partido estaba rodeado de gente que estaba más excitada que yo, entonces me trasladaron esa excitación, y mirá que yo en los partidos soy re tranquilo, ¿eh? Pero ayer estaba nervioso, ¿viste? Fue terrible. Ah, Bueno, lo que se vio de afuera fue mala suerte, ¿viste? Esas, no sé, cuestiones que pasan una en un millón. Bueno, no, fue rarísimo, no, fue fue muy rarísimo. loco, sí, Eh, sí, eh, fue muy loco. es más, le decía a unos amigos que la diferencia que yo vi ayer es la que noté en el Mundial 2014 entre Brasil y Alemania, ¿te acordás? El 7-1, Sí, que fue una diferencia en el primer tiempo impresionante, pero los tipos iban y metían, iban y metían, iban y metían, iban y metían y lo ridiculizaron. Ayer el otro equipo estaba ridiculizado, pero no estaba plasmado en el resultado. ¿Entendés? Ayer, escuché la declaración de Matías Rojas, de que estaba acá en Racing, sí, y el tipo decía que fue el partido en el que se sintió más incómodo en toda su carrera. sí, lo escuché. Yo, bueno, no yo, sino una opinión en general. Eh, Supongo que es la cuestión de, de que te toca ese partido donde sí o sí las emociones jugaron. Total, total, total. En el caso nuestro, el gol generó esa emoción de ir y seguir yendo a buscar de la manera en que se había planificado, y los otros, pobres, fue al revés. De hecho, a ellos les pasa que inician el partido de una manera en la que no venían haciéndolo, ¿sí? Por la formación, por los jugadores que eligió el entrenador para esa formación. No era algo que se estaba haciendo habitual si vos revisabas los partidos anteriores. Como que hubo un querer de sorprendernos, ¿viste? Sí, sí. A que los pibes lo reaccionaban enseguida. Entonces, por eso te digo, el impacto generó una cosa para nosotros y para ellos me imagino que también. Después, al no poder hacerlo en segundo, vos creés que se podía haber equiparado un poco, pero no llegaba el momento de equipararse. Es más, en el segundo tiempo el tipo mete los cambios para igualar a lo que venía haciendo en la normalidad y tampoco le funcionó. Por ahí nosotros no fuimos los arrolladores que fuimos en el primer tiempo por una cuestión física también, lógica. eh, pero así todo en un momento yo miré el reloj y dije, van 12. O sea, veníamos de 47 minutos más 12 al mismo ritmo. Es imposible. Te digo que en el fútbol más de 15 a 20 minutos en un ritmo no aguantás. Pero no es porque físicamente, porque vos esperás que el otro haga algo. Claro. Acá fueron, te digo, no sé, 47 más 12, 59 minutos, de 60 minutos seguidos de que arrollaste a alguien. Sí, yo me puse a ver el partido con mi papá acá, estábamos comiendo y iban pasando los minutos, ¿viste?
Pero después de que hicieron el gol, yo lo estaba viendo solo el partido y dije, bueno, en cualquier momento llega el otro. Porque Claro. te digo que nunca vi un equipo, pero era como si fuera, como si hubiera que se entienda, pero un Sí, Real sí, sí. Madrid atacando totalmente a Sí, un sí, sí. equipo indefenso. Sí, Y sí, menor. pues sí, claro, pero era Corinthians, ¿viste? Y era decir, es Corinthians, mirá lo que está haciendo, pero fue Claro, claro. increíble. Ese Y fue el impacto más claro, grande. sí, sí, totalmente. Y también supongo que le jugaron en la cabeza a los chicos de Brasil. ¿Vos qué pensás con ese tema? Sí, sí, total, claro, por eso te digo, o sea, dentro de lo que fue el plan de partido de ellos y cómo iniciaron, el impacto del primer gol y después verse superados constantemente. Hay una estadística, yo uso mucho una página que se llama SofaScore, viste, que te muestra resultados de partidos, pero lo que tiene de bueno es que te muestra una parte las alineaciones de los equipos y hay un botón que te muestra en esas alineaciones cómo fue su parado en el partido, ¿viste? Ok. Que eso es de acuerdo ¿Qué el mapa de calor, algo así sería? sería la parte previa del mapa, lo que serían Ah, las bien. posiciones intermedias. Ok, Sería posiciones intermedias y cuando vos apretás en cada jugador te muestra el mapa de calor. Las posiciones intermedias te muestra la posición del tipo en el campo de acuerdo a dónde fue tocando la pelota. Es siempre ofensivo, ¿no? O sea, pues con claro. pelota. Y vos apretabas el nuestro y sin apretarlo, o sea, ver las posiciones intermedias y los dos centrales estaban parados a mitad de cancha. Oh, qué locura. ¿Entendés? Y los de ellos fue al revés. El delantero estaba en mitad de cancha para abajo. Después, Claro, si querés, chequearlo, pero está buenísimo. Después, sí, tenés, apretando en cada jugador, entras y le ves un mapa de calor. Y ahí ves también que era un mapa de calor todo de mitad de cancha para adelante. Y el de ellos, por ejemplo, Matías Rojas tenía muchos toques de mitad de cancha para atrás, con su jugador de ataque. Eh, Nada, es como para explicar un poco también desde el lado de la estadística lo que pasó, ¿no? O sea, después en algún punto nosotros tuvimos muchas llegadas al arco y en definitiva merecimos hacer un segundo gol y no se dio. Entonces la estadística te va a decir, Estudiantes tenía que haber ganado 2-0, pero ganaste 1-0 y quedaste claro, afuera. claro. Y bueno, acá creo que entra un poquito el mundo del coaching. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, creo que sí. Eh, ¿Crees que tuvo algo que ver en el momento, en el partido en general? Y ahí yo creo que es muy como abstracto todo eso, ¿no? Claro, O sea, es como que es un conjunto de cosas que hacen al armado por ejemplo, en este caso un partido, pero puede ser una temporada, una semana de entrenamiento, ¿no? O sea, vos planificás cómo llevarla adelante y en el caso de que se utilice esa herramienta durante la semana, por algún motivo individual o general, eh, sirve para a veces, creo yo, llevar la cabeza en estos momentos, por ejemplo, ya sea para uno o para otro, de decir, bueno, por ahí tenemos que, no sé, bajar un poco, subir un poco, no sé, lo que se esté tratando en ese momento. La problemática que tiene el fútbol para mí son dos. Una es que es un deporte grupal, de equipo, en donde es imposible, me parece que en ese momento todos estén pensando en algo así como para decir qué es lo que se podría hacer, como hacíamos en el Babi o en el futsal. El típico minuto que por ahí te da un aire y claro, un respiro y bajarlos a tierra, si no es como que no te da tiempo. Porque si no depende de lo individual. Porque por ahí hay gente que piensa, che, ¿cómo podemos revertir esto? No sé, en alguna mínima pausa. Y por ahí se lo puedes comentar a tu amigo, el del costado, pero a nivel grupal me parece que es más difícil. Y después lo otro es la incertidumbre que te genera este deporte, en donde así y todo, vos podés estar siendo arrollado por un equipo y el resultado sigue siendo el mismo. ¿Entendés? Entonces, esa es la diferencia que yo veo como, por ejemplo, con el tenis, que tienen la pausa constante y es individual. Entonces, te puede llevar o mismo hasta se podría llegar a hacer, viste, aquellos que dicen, bueno, voy al baño y el tenista va al baño, no sé, tenés esa claro. posibilidad, te da un margen Más de como para libertad, sí, sí. bajar. Y esto es como, por ejemplo, que yo hoy estoy en un momento así, ¿no? Cuando te agarra el típico pánico que te asusta y que te dicen, bueno, hay que respirar y bajar, o sea, sos consciente de que tenés que tomarte esa respiración
para volver a un estado más normal, ¿no? Bueno, acá yo lo veo difícil que todos estén en esa misma sintonía. Lo puede hacer uno, ponele, que diga, bueno, che, pará, hay algo que no está bien acá. Claro. O a veces eso te lo genera también un impacto de una toma de decisión de afuera. Si el entrenador, ponele, hubiera visto esa situación y por ahí en el minuto 25 mete tres cambios de golpe, te está mandando un mensaje, a todo el mundo le está mandando un mensaje, entonces hay que ver cómo lo recepcionan. Puede no pasar nada, como sí. El tipo lo decidió hacer en el primer tiempo, el cambio, y no generó demasiado. Y encima había tenido su charla en el entretiempo, o sea, quiere decir que había una concentración del otro lado que para mí primó sobre lo del equipo contrario, ¿entendés? Entonces, por más modificaciones que hicieran mentales, no llegaban a ese estatus como para igualar las cosas. En el tema mental, ¿también se analiza eso a veces? Mirá, yo creo que se puede tener en cuenta, es como la parte física, ¿no? O sea, cuando vos decidís Claro. que hay alguien que quiere jugar, eh, analizás su parte física, ¿no? Y su parte mental, yo creo que en algún punto, con el día a día, son las conversaciones que se generan. Che, ¿y este cómo lo ves? ¿Y cómo está? O ese jugador nuevo que se suma a un equipo y decís, che, mira, para mí le falta porque viene de afuera y se tiene que adaptar. O mismo ayer por ahí te podía haber pasado, che, en el banco tenías un chico que llegó hace muy poco y encima era extranjero. Eh, Mentalmente se adaptará a esta situación y Claro, capaz que el tipo es horrible. recontra fuerte, ¿entendés? Claro, capaz que el tipo está recontra fuerte de la cabeza para adaptarse, pero esa incertidumbre de siempre tratar de cuidar, porque esto me parece que tiene que ver con cuidar, ¿no? O sea, vos decís, capaz que el tipo estaba preparado mentalmente, pero como yo no lo sé, lo cuido. ¿Para qué los pongo? ¿Entendés? No le di la chance de que me demuestre que sí, Claro. pero lo cuidé por si era no. Porque El por las imagínate si es dudas. no y termina siendo contraproducente. Entonces me parece que va por ahí, sobre todo cuando se generan estas cosas de gente que viene de afuera y se quiere insertar al fútbol argentino, o de chicos que vos tenés que subir de inferiores para que jueguen, y en estos ámbitos por ahí es más difícil, por ahí preferís, como pasó el otro día, Estudiantes jugó con Unión y puso suplentes. Bueno, el contexto tal vez daba, por más de la derrota, el contexto daba, porque no había tanto en juego como ayer. Claro. ¿Entendés? El contexto es como que te termina de moldear un poco esa pregunta. Claro, también en el partido de ayer, eh, hago solo esta pregunta y después hacemos énfasis en otro lado, así no te bombardeo con lo de ayer. Eh, Dale. el partido de ayer tampoco sugería cambios, era muy raro, era como ver a los jugadores y no estar cansados. Para mí estaban jugando de corazón ya. Tremendo. Fue Sí, tremendo, fue tremendo. claro, total, es como que no, a todos nos pareció lo mismo, excepto creo que un momento en donde sí te dabas cuenta de que por ahí se notaba el físico, que había tanto desgaste, ayer fue un desgaste muy grande, porque a ver, los mismos profes te lo dicen, ¿no? Hoy que se estudian las métricas físicas específicas, ¿no? Que con esto del GPS vos podés saber cuánto corre un jugador Claro, en determinadas velocidades. No te digo que está comprobado porque no es así y porque el fútbol siempre lo que intenta es reducir el margen de error. Entonces, desde la parte física, reducir el margen de error podría significar decir, bueno, mirá, se puede decir que con un estudio de 1000 partidos, cuando tales equipos llegaron a tocar determinados valores, por ejemplo, tantos metros por minuto o tanta velocidad alta en tanto tiempo, se acerca a un 70% de probabilidad de ganar un partido. Entonces es una probabilidad alta para un deporte de incertidumbre. Entonces, ayer se sintió eso. Ayer se sintió que el equipo tocó todos valores muy altos y que también eso dio a ganar. Centramos en esa estadística. Después, lógicamente, el fútbol es un deporte, como te decía, de incertidumbre, colectivo, donde la cabeza juega y hay un contexto muy grande alrededor. Entonces te lleva a ver que sí, vas a tener un bajón, vas a bajar un poco, es difícil de sostener porque no son máquinas. Entonces ahí tenés dos apuestas. O seguís sosteniendo hasta donde se fundan, porque se van a fundir, o rotás y no sabés con qué claro. vas a reintegrarte al partido. Porque imagínate si vos rotás, haces tres cambios de golpe porque físicamente tenés a tres tipos muertos y de repente no ves ese cambio que esperabas.
capaz que era lo mismo que si seguían los que estaban fundidos. Y por En lo menos claro, mentalmente, sí, en este decime. caso, eh, vos personalmente, ¿preferís prórroga o tiempo de alargue a penales o penales directos? No, yo siempre prefiero penales directos. Mm, Para mí lo otro va contra la salud del jugador. claro. Ayer si nos hubieran puesto 30 minutos más, creo que se hubieran terminado haciendo los cambios, pero ahí empezaba a igualarse el partido. O sea, íbamos a tener 30 minutos de igualación Mm, y donde ya llegaba, si hubiera sido todo empate, hubiéramos llegado a los penales donde ahí ya está totalmente igualado. Pero le dabas una chance al rival. Eso claro. depende también si querés o no. O sea, la realidad es que uno va a decir, sí, también los otros están fundidos. Pero a mí me gustaría comparar los resultados físicos de los dos, de donde yo creo que puede haber diferencia. Seguramente las hay. Entonces, lo que no quita que los tipos estén recontra frescos. Mm, Van a estar cansados. Pero me parece como fuera de eso, fuera de los resultados, me parece que es un desgaste al físico de una persona que lo único que va a hacer es dañarlo, ¿me entendés? claro, totalmente. Sí, bueno, pienso lo mismo que vos con el tema ese respecto a al tiempo extra. Entonces, ¿no estarías de acuerdo con la regla de eh, el tiempo efectivo que se aplica en la Premier League, por ejemplo? Que sea tiempo parado, decís, como en el futsal. Claro, sí, exactamente. Lo que separa es como que el árbitro para el reloj y todo se añade al final del partido, sean 10 o 15 minutos. Y ese es un buen tema ese. Me parece que es un poco largo El otro día, vos escuchaste, lo habrás escuchado entonces, las declaraciones de Guardiola, que dice que hoy los Sí, partidos ya exactamente. Bueno, me parece que va un poco por ahí. Creo que si bien estamos todos a favor de que todos, ayer a nosotros creo que nos pasó algo que por ahí no hicimos mucho. Reanudamos muy rápido el juego siempre, Mm, ¿no? Vos ves al Racing de Gago y es un equipo todo el tiempo está reanudando rápido. Veías al River de Gallardo y reanuda rápido, al River de Micheli reanudan rápido. No tienen pérdidas de tiempo. Me parece que el fútbol va por ahí. ¿No? O sea, me parece que no hay que hacerle perder al fútbol la esencia de lo pintoresco y de la picardía que tiene, que justamente es eso, o sea, quieren llevar a ¿cómo decirlo? A una especie de regla perfecta, mm, algo que es totalmente imperfecto, ¿me entendés? O sea, exactamente. y desde un montón de puntos, por ejemplo, yo estoy muy a favor de las estadísticas en el fútbol. Porque yo siento que la estadística es una herramienta, no es algo que te va a explicar algo. Esa es la gran confusión que hay cuando se habla de la estadística. Pero hay un punto en donde también la estadística está encontrando difícil entrar, que es cómo medir las cuestiones defensivas en el fútbol. Cómo Mm, medir a un tipo desde la parte específica del deporte, o sea, entender por qué un tipo defiende bien o mal cuando no tiene la pelota. ¿Me entendés? No hay métricas posibles para saber si un tipo está bien posicionado o no en una cancha. ¿Me entendés? Entonces, llegar a eso, si el día de mañana, que de alguna manera te lo van a querer demostrar y vamos a llegar, capaz no lo vemos nosotros, pero alguien lo va a terminar mm, viendo, eh, va a llegar a esto que te digo, a querer perfeccionar demasiado un deporte que no tiene perfección. Entonces me parece que lo otro también va por ahí, es decir, bueno, no, juguemos estrictamente los 90 minutos. Va a ser imposible porque todos los partidos tienen distinto tiempo neto. Acá vos ves, por ejemplo, River Racing de Gago y Gallardo en su momento, y tenías 60 minutos de tiempo efectivo. Ahora, después veías Huracán Banfield o Banfield Arsenal y tenía 43 minutos. Entonces, ¿cómo es la mano? Tenés un partido que es imposible hacerlo los deportes yanquis. ¿Por qué? Porque si no terminan siendo transmisiones de 2 horas y pico. Entonces, claro. me parece que no es esa la visual para imitar. La visual para imitar es lo que es y mejorarlo un poco. Nada más. ¿Querés que haya un poquito más de tiempo efectivo? Bueno, ¿cuánto? ¿Hasta dónde querés llegar? Apuntá ahí. Hacé un análisis de cuánto es el tiempo efectivo que hoy tienen, que la llevan las ligas. Ponerle que el promedio sea 53. Bueno, mira, lo quiero llegar a 60. Lleguémoslo a 60, 58, ¿sí? Tratemos de llegarlo ahí.
listo, ya está, ponete un límite, pero no intentes cumplirlo estricto porque justamente ese va en contra del deporte. Claro. Bueno, ahora sí, vamos tirando para el tema análisis Dale. de video, que sería un poquito lo central. Eh, bueno, tengo una pregunta, bueno, para dar un poquito más del resumen del tema. ¿Cuál es la función de un analista técnico? ¿Qué es lo que hace en un equipo, en un cuerpo técnico? Mira, el analista hoy es un asesor más del cuerpo técnico, en donde viene a cumplir ciertas funciones que antes, por ejemplo, en el pasado, recaían todas sobre el ayudante de campo. Antes los cuerpos técnicos eran tres personas: técnico, ayudante de campo y profe. El ayudante de campo absorbía demasiado o lo dividía con el técnico. Y hoy yo creo que llegaron un montón de herramientas que existían en ese momento, pero estaban como para volver a repetir, ¿no? Como abstractas en el tema, ¿no? O sea, estaban ahí volando en algún lugar, pero alguien las cumplía. No tenían un nombre propio, pero alguien las cumplía. ¿Se analizaba el rival? Sí. ¿Se analizaba los entrenamientos? Sí. ¿Se tomaba el tiempo de filmar las cosas? Y algunos clubes lo hacían. ¿Se charlaba sobre el plan de partido o sobre algún video que se tenía que... Sí. Hoy eso tiene nombre propio y por eso, y para quitarle también un poco de tareas a otros, lo absorbe un analista, ¿no? Como también el analista cuando empezó a absorber y empezó a darse cuenta de que esto podía estar codificado, se empezó a dar cuenta de que empezó a tener valores numéricos. Entonces, pará, rematamos 5 veces, rematamos 8, tuvimos 5 situaciones de gol. Ya empezó a sonar la estadística en el medio y hoy se desprende un poco también de esto la gente que trabaja con la estadística en el deporte, en el fútbol específicamente. Entonces, como que se fue desglosando un poco el hilo y por eso que hoy los cuerpos técnicos son tan grandes. Entonces, el analista técnico lo que viene a hacer hoy es dar su mirada sobre lo que le toca a cada uno. En mi caso en particular, a mí me toca, yo soy muy específico del análisis del rival, yo me dedico al análisis del rival, entonces veo muchos partidos del rival y tengo la suficiente capacidad como para decirte, mira, pasa esto y podemos hacer esto y te lo tiro como una idea que se me ocurre, porque además tenés que conocer la tarea diaria de tu entrenador en el campo para saber cuál es la idea propia. Entonces, entre que lo que vos sabés que vamos a hacer y entre lo que sabés que hace el rival, buscás cómo vulnerarlo. Primero identificás cuál es la idea del rival y teniendo tu idea, cómo lo podés vulnerar. Entonces, el analista de video lo que hace es mostrar eso. Muestra, che, mira, este equipo juega así. Creo que las deficiencias son estas, las virtudes son estas, en todos los aspectos del juego, ¿no? Se suele dividir el aspecto del juego en aspecto ofensivo, defensivo, transición ofensiva, defensiva y la pelota parada, ¿no? En grandes rasgos. Algunos te van a decir o vas a leer que no les gusta dividir el juego porque esto es un conjunto, es un círculo complejo y que no se puede subdividir. A mí me gusta la división, la verdad. Soy pro de la división y he leído mucho de eso como para correrme un poco de trabajarlo como una unidad completa, que si bien lo es, pero siento que para el análisis se puede subdividir. Entonces venimos a mostrar esa parte nosotros, de manera específica, ¿sí? Nos tomamos el tiempo de trabajar en video, de visualizar mucho, y bueno, y después ahí tenés los matices de cómo trabaja cada uno. Claro. Dijiste que sos pro del conjunto. ¿No te gusta que se desglose los No, grupos? al revés, soy más Ah, pro bien. del desglose, Ah, está pero bien. sé que lo complejo que te muestra el fútbol, de que en realidad en una misma acción vas a ver mucho del desglose, ¿sí? Porque, por ejemplo, un equipo ataca, ya ahí estás viendo una fase ofensiva, al mismo tiempo el otro equipo está defendiendo, ves la fase opuesta, o sea, siempre cuando un equipo toma una actitud, el otro toma la opuesta. Y, y en ese, si la pierde la pelota, ya estamos pasando a otra fase, pero la pelota en ningún momento se cortó. El fútbol es algo único, solo, complejo, que te muestra todo junto. Bueno, yo prefiero dividirlo para ir entendiendo las reacciones en cada momento diferente. ¿Me Bien. entendés? Yo prefiero decir, bueno, mira, te divido el ataque porque quiero ver cómo actúa este equipo en el ataque. Te divido cuando pierde la pelota. Nosotros le llamamos transición ofensiva y defensiva a los momentos de las pérdidas de la pelota. Entonces, bueno, o de recuperarla.
Entonces, che, pará, recuperaste. Estabas defendiendo, recuperaste, tenías que pasar rápidamente y mentalmente a atacar. ¿Cuál es la reacción primera de ese equipo? Hay muchos entrenadores que le dan mucho énfasis a eso. Otros tal vez lo dejan más al libre albedrío del jugador, pero muchos lo entrenan. Entonces, si lo entrenan, vamos a reconocer ese patrón. La idea nuestra es el reconocimiento de los patrones. Ese sería el fin del analista técnico, ¿no? O analista de rivales o analista de video. Es reconocer los patrones de los rivales, en mi caso, o de mi equipo, eh, para justamente de esos patrones decir, bueno, mira, estas son sus virtudes, estas son sus puntos flacos, o de esto que hacen bien, podemos aprovecharnos de esta otra parte. Va por ahí. Bien, bien, bien. Eh, Dentro del grupo de lo que sería analista técnico, ¿es uno solo? ¿Son varios? Y va progresando como con todo. Mm, En todos lados hoy se inició una sola persona y hoy es tanto lo que abarca que yo creo que debería ser un departamento dentro de un club, ¿no? Obviamente están los analistas que pertenecen a los cuerpos técnicos, como es mi caso, pero yo creo que los clubes tienen que tener la posibilidad de ofrecerle a cualquier entrenador que llegue, decirle, che, mira, tenés dos analistas y una persona dedicada a estadística para vos. Usalo como quieras. Me parece que debería ir por ese camino y creo que va a ir por ese camino. Y en Y base a esto que te decía antes, la división de tareas. eh, ¿decís que se da el reconocimiento necesario o necesito un poquito más? No, no, yo creo que lo tiene, porque lo que hace también lo nuestro es darle herramientas al entrenador que tiene muchas tareas que cumplir, entonces a veces puede hacer una parte de lo que hacemos nosotros, o ver nuestros resúmenes, o sentarse a conversar entre todo el staff para ver a qué decisión llegar, porque todos vimos, hoy se le da mucha trascendencia a lo que hace el analista y por ahí es tanta la información que hay que es imposible que vos te puedas sentar a ver cuatro partidos de tu rival. Entonces, ¿qué haces? Ves lo que te proporciona el analista. Entonces reducís el tiempo y llegás a casi la misma conclusión y encima si después podés armar reuniones semanales en el entrenamiento para saber qué opina uno, qué opina el otro sobre cómo encarar el partido, eso le permite al entrenador tomar una decisión. Entonces, nuestra función cumple con entregar información para tomar decisiones y que eso permita reducir el margen de error y el tiempo al que las tiene que tomar. Entonces, me parece que el reconocimiento va por ahí. Eh, para mí se exagera un poco y es algo hasta divertido cuando dicen no, porque el analista me dijo que los penales los patean acá y entonces el arquero se tiró. La realidad es que es reducir el margen de error eso también. Che, mirá, yo vi que estadísticamente pateó 10 veces acá y una a la derecha. Y estadísticamente te dice que te va a tirar ahí. Después hay un montón de cosas que juegan en el partido y el tipo puede cambiar. De las que cambian nadie se acuerda. De las que acertás, a veces las marcan. Entonces, la idea es tratar de estar en todo y que el reconocimiento en algún punto después sea vos formarte lo que más puedas, estar siempre bien atento a qué, a que cuando el entrenador venga y te pida algo, vos digas, acá está. El reconocimiento para mí va por ahí. Claro, bien. Eh, ¿Tenés interacción con los jugadores? Sí, sí, bastante. Obviamente se podría tal vez tener más. Eso va muy de acuerdo también a cómo lo manejan los cuerpos técnicos, cómo se asignan las tareas hasta con los jugadores, porque hay algunos que te dicen, mira, toda la parte visual manejala con el ayudante de campo y ustedes hablan con los jugadores. Hay otros, como en mi caso, en el que el entrenador es el que siempre da las charlas y se maneja la interacción con los jugadores y a nosotros nos queda más la cortita o la al pie del día a día. ¿Entendés? O por si el jugador tiene alguna duda o alguna pregunta, por ahí te la saca a vos y listo, ¿entendés? O sea, vos lo encarás y la respondés. Pero me parece que no sé si muchas manos en una lata a veces no está tan bueno, ¿viste? Claro, está bien. Preferible que lo trate solo el entrenador y que vos, él después diga, che, mira, este agarralo vos porque yo ya le hablé o mostrale esto. Y hay otros que prefieren agarrar todo ellos y que dependa de uno. ¿Tenés alguna anécdota medio así con algún jugador? ¿De tipo de video? Sí,
No, hay anécdotas, hay un montón. Yo de pasa que no termino de sacar el resultado, ¿viste? Final. Claro, A mí me gusta mucho interactuar con por ahí los más grandes, que con los que por ahí agarro más confianza. Entonces por ahí nos quedamos hablando che, te preguntan, ¿y qué se espera del rival próximo? Y bueno, vos le haces la radiografía, ¿viste? O por ahí le decís, mirá, tengo tu individual de partido, querés que te lo pase y después lo comentamos, y por ahí vienen y te preguntan, che, vos qué viste de acá, vos qué viste de allá. Eh, Va más por ahí, pero es como por lo que te digo también, es como que no al no tener, estar 100% involucrado con el jugador, porque eso va quedando más de la mano de los ayudantes más de campo, pues esas son muchas charlas que se dan durante los entrenamientos. ¿Entendés? Por ahí, porque hasta ahí es donde vos aprovechás para corregir o para resaltar una virtud, si él lo viste en el video. Che, mirá, porque vi tal cosa, me parece que vos podrías hacer tal otra. Entonces es como que se termina de resolver ahí, ¿me entendés? sí, claro, se Después te va termina a tocar también resolviendo. entrenadores después te va a tocar también entrenadores que te dicen, no, pará, sobre esto yo quiero hacer una sesión de video y encarar a vos. Entonces, Bien, la interacción con el jugador es mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque te mandan a vos a interactuar sobre 3 minutos de algo que pasó, en donde querés resaltar una virtud o corregir, y te toca a vos. Y existe eso. Yo sé que no todos trabajan como trabajo yo, hay otra exposición. Pero bueno, va mucho de la mano de cómo se quiera llevar adelante. claro. Bueno, ya bastante entrando en análisis técnico de video, ¿no? ¿Es en computadora? ¿Solamente en computadora? No, pero te diría que en gran parte sí. Podrías ir a una cancha y con el solo hecho de llevar un papel y un lápiz, vos ya podés llevar una Mm, cierta estadística de cómo para fundamentar algo que quieras explicar, ¿no? Por ejemplo, lo de ayer. Vos ibas a ver el partido, si solamente anotabas remates totales, remates al arco y, no sé, alguna otra estadística más relacionada o cantidad de córner, pelota parada, te daba un panorama de quién intentó más desde la parte ofensiva. Ahora, claro, no vas a poder tener la manera de replicarlo en video. Te falta el video. Y ahí sí o sí vas a ir a la compu. ¿Qué se desglosa de esta pregunta? Si necesitas material específico o no para trabajar. Hoy el software es específico del deporte. Yo hoy claro. manejo un software que es específico para deporte. ¿Por qué? Porque aprieto una tecla y corto un evento de ese partido, un momento. Mm, Ahora, si tenés un programa de edición común, como el Final Cut, el Adobe Premiere, lo podés hacer tranquilamente. ¿Te vas a demorar más? Yo sí, seguramente otro no, porque tiene más cancha. Pero me parece que ese es el desglose de la pregunta. O sea, ¿usás la computadora y en un 95-98% seguramente sí? claro, Ahora, si la usás, ¿qué recomendás? Yo recomiendo programa específico. Ahora, hay otros que si económicamente no puedes acceder a esos, se pueden usar y vas a obtener el mismo resultado o hasta mejor en calidad. bien. ¿Puede llegar a ser algo recreativo esto o sí lo ves como oficio? No, no, puede llegar a ser. De hecho, lo primero que yo hice, me acuerdo como algo anecdótico y gracioso, era filmar los partidos del Babi. Yo filmaba con una GoPro a veces los partidos del Babi y como tenía tiempo los miraba y veía qué se podía hacer. Eh, entonces me parece que es algo que se puede, si te gusta mucho y te involucra y sentís que te atrae, me parece que le buscás la herramienta para cualquier lado. Después Bien, hoy con un celular podés filmar. Entonces, no sé, me ha pasado también de entrenar en otros lados y me llevaba un trípode con el celu y la filmaba desde la visual que podía y tal vez no era la mejor, pero por ahí después en mi casa lo laburaba con un programa de edición y sacaba dos o tres jugaditas y me las guardaba. claro, O me pasó con el Mundial. El Mundial es un evento que a mí me gusta mucho analizar porque siempre te deja cosas y consiguiendo los partidos libres que por ahí se pueden conseguir en YouTube con un programa de edición gratuito, te vas analizando situaciones y vas viendo, che, mira, este ataque, me gustó esta defensa. eh, para todo eso es como que en algún punto, creo yo, hay que entender bien del juego. Ese es bien, el punto principal del analista. Tiene que conocer de computación, de herramientas, de software, sí, pero el analista si no entiende del juego es muy difícil que pueda resolver estas situaciones.
si no sabe de fútbol no puede ser analista técnico de Y video. es muy difícil, porque Bien, tenés que interpretar la decisión, tenés que interpretar y dialogar sobre la idea de tu entrenador, o en el caso que seas un aficionado, sentarte a ver el partido como analista y no como aficionado o espectador. Entonces eso ya es otro ojo. Y después, si vas a usar una herramienta, saber utilizar la herramienta. Distinto el caso a veces de los estadistas que por ahí manejan datos y te pueden decir cosas solo por ser estadistas, sin entender del juego. ¿Por qué? Porque ellos te dan la información. Ellos saben conjugar ciertas métricas en donde por ahí te pueden decir, che, mira, este equipo defiende y ataca así. Ahora, yo no lo vi nunca, ¿eh? Porque no vi ni medio partido, pero te lo puedo decir desde la parte estadística. Toma, míralo y fíjate si es mm, así. Y vos vas y lo ves. Entonces, me parece que desde ese lugar por ahí sí podés tener menos información. Yo le llamo información cualitativa, ¿no? O sea, la calidad, no tanto de los números. Me parece que ahí sí tenés que... Yo recomiendo siempre tratar de ser entrenador para ser analista. De hecho, es lo que yo hice el curso de técnico. Y después anotarte en cursos, cursos, ir a charlas, juntarte con entrenadores, ir a ver entrenamientos, empezar a hablar y empezar a preguntar, mejor dicho. Preguntar, che, ¿qué pasó? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Qué viste con esto? Porque hay unas cuestiones técnicas que no te las da el programa de ESPN, claro, ¿entendés? Entonces, por eso que a veces se generaliza demasiado el fútbol y se lo maltrata. Porque me parece que los que son los protagonistas del juego no terminan hablando mucho del juego. Entonces, por eso que puede hablar cualquiera, porque además en este país eh, todo el mundo opina de fútbol, porque es un país futbolero, pero a veces esas opiniones muchas veces desglosan al fútbol hacia un lugar que no es el que ocupa. Entonces, eso desvirtúa un poco, ¿viste? claro. Em, bueno, en los estudios de lo que sería analista técnico de video, ¿no? ¿Hay títulos No, certificados? no hay. No, no, no. Oficiales, 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 hay muy pocos, qué sé yo, o sea, si me preguntás a mí, yo no sé si recomiendo tanto esa titulación. Ahora, si vos querés leer la titulación, ¿por qué? Por varios motivos. Primero, porque a veces siento que el contenido no es el real. Siento que es mejor hablar de fútbol en un idioma general y no a veces en lo típico de los libros, que es un idioma en el que no lo vas a llevar nunca a la práctica. Y yo sé por conocimiento de causa que muchas veces van para ese lado. Y después porque teniendo una titulación no te va a dar una salida laboral como si te la puede dar el ser contador o el ser abogado, que por ahí la misma facultad te lleva. Hoy a mí me ha pasado de dar cursos que no tienen titulaciones oficiales y tengo un montón de alumnos que están trabajando en clubes que los recomendé yo. ¿Entendés? ¿Pero por qué? Porque durante lo que duró la cursada, los pibes se involucraban, me escribían, hablaba de fútbol. Cuando yo pedía trabajos me los entregaban, se preocupaban por entregarlos a tiempo, en forma, entregarlos bien. Y yo medía todas esas cosas. Yo medía que si me los entregaban prolijos, me los entregaban bien, si cuando hablábamos de fútbol lo opinaban bien, si cuando me escribían preguntas en el WhatsApp aparte, eran porque estaban metidos en el tema. Entonces el día de mañana a mí me preguntan, che, Almagro se quedó sin analista y yo recomiendo a los que más se preocupan.